Bienvenidos a Hablemos Escritoras. En esta cápsula hablemos de. Estamos transmitiendo desde Austin, Texas, y vamos a todo el mundo para difundir la voz de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, de traductoras, de críticas, de editoras y de promotoras de la literatura. Somos un equipo que trabaja arduamente para esta difusión, tratando de atravesar todas las fronteras. En el 2023, Hablemos Escritoras inició el proyecto de convertir libros que nos parecen importantes para el campo en el formato de audio. El primero de ellos fue la novela Andor, de la escritora venezolana Raquel Abben-Bandale. En el 2024, el segundo fue un libro de cuentos, Donde el río se toca, de la escritora mexicana Rosemary Salum. En el 2025, el tercero fue de nuevo una novela, Los libros de otros, de la escritora ecuatoriana Gabriela Poli Dueñas. Ahora, en 2026, con gran orgullo, les presentamos nuestro cuarto audiolibro, ahora de la escritora boliviana Giovanna Rivero. Le damos la bienvenida a Para Comerte Mejor, un poderoso libro que se integra por 12 cuentos que nos llevan a mundos distópicos, zonas remotas, planetas distantes, comunidades marginales. Los honores los hacen dos escritoras que ya son parte de la enciclopedia Hablemos Escritoras. De Ecuador, Solange Rodríguez Pape, quien está en nuestro episodio número 189 y autora del libro La primera vez que vi un fantasma. La acompaña la escritora venezolana Lena Yao, quien está en nuestro episodio 523 y es autora del libro Bien me sabes. En esta fantástica conversación, que también está en nuestro canal de YouTube, hacen una escucha acuiciosa de este libro en formato de audio. Es un gusto para mí recibirlas el día de hoy y para Hablemos Escritoras tener esta mesa de lujo para compartir con ustedes Para Comerte Mejor, de Giovanna Rivero, en la voz de Luisa Morales. Disponibles en plataformas como Spotify, Audible, Libro FM, Barnes & Nobles y muchos más. No se lo pierdan. Somos Hablemos Escritoras y les damos la bienvenida a este magnífico panel para presentar este cuarto audiolibro de nuestro proyecto. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre un gusto tenerlos acá. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Y bueno, vean nada más esta pantalla maravillosa con estos mujerones escritoras, pero de verdad que nos han conmovido durante tanto tiempo con unas obras fantásticas. Estoy pero muy contenta que estamos organizando el día de hoy una reunión para hablar de una joya que llega a Hablemos Escritoras, que es nuestro cuarto audiolibro. Y de verdad ha sido una distinción y un honor que Giovanna Rivero haya aceptado la invitación a que grabáramos este libro enorme, Para Comerte Mejor. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, Brenda Ortiz, atrás de bambalinas, por organizar este evento también. Y bueno, pues sobre todo a ustedes tres. Giovanna, bienvenida a este programa Siempre Tu Casa. ¿Cómo estás, Giovanna? Gracias, querida Adriana. Estoy tan contenta, tan entusiasmada, porque bueno, por fin llegamos a este momento en que vamos a presentar el audiobook de Para Comerte Mejor, un trabajo que el equipo de Hablemos Escritoras ha llevado a cabo con tanto amor y gracias por este espacio, Adriana. Al contrario, al contrario. Bueno, pues acá tenemos además, bueno, Giovanna es nuestro episodio número 209, lo cual nos encanta, pero una que confió en Hablamos Escritoras mucho antes, cuando apenas estábamos empezando, una escritora que además en ese momento ya empezó a hacer ruido, Solange Rodríguez, qué gusto, tú eres del episodio 189 en Hablemos Escritoras. Ya rebasamos los 700, Solange. Muchas gracias por tu confianza en ese tiempo. ¿Cómo estás, Solange? Nos estás escuchando desde Guayaquil, Ecuador, ¿verdad? ¿Cómo están? Hola Adriana, hola Gio, hola amada Elena. Sí, estoy aquí desde Guayaquil, Ecuador.
caliente y riesgosa. Estoy en un lugar público corriendo todos los riesgos, niños lloran, suenan botellas. Estoy aquí convocada por esa realidad maravillosa que es el audiolibro de Gio. Así que aquí estoy. Pues qué contenta estoy que la hayas invitado. La verdad es que era una mancuerna perfecta Sí. para este libro. Me da muchísimo gusto. Y Lena, quien es nuestro episodio 523, bueno, yo supe de Lena antes de que Lena llegara a América y ahora ya está en Houston, en donde está estudiando en este programa maravilloso que dirige Cristina Rivera Garza en la Universidad de Houston. Acabamos de estar juntas hace no mucho cuando fue este congreso tan lindo que organizó ella con Elías y que salió espectacular. Estuvo también Magela Boudouin por ahí, Liliana Colanzi. Bueno, fue una fiesta increíble. Lena, ahora nos escuchas tú desde Madrid, para ti es la noche. Gracias, Lena, ¿cómo estás? Pues contentísima de estar acá. Muchísimas gracias por este espacio, gracias por esta reunión con escritoras a las que admiro y quiero y que además somos amigas y para celebrar la publicación de un libro que para mí es muy especial, que es Para comerte mejor. Así que felicísima, una fiesta. Igualmente, igualmente, Elena. Pues la verdad es que el proceso de hacer un audiolibro es mucho más complicado de lo que pudiera uno pensar. Obviamente ahorita con estas editoriales grandes que ya todos los libros casi casi es el formato, ¿no? O sea, sacan el libro publicado, sacan el libro digital y sacan el libro en audiobook en una semana o en 2 días o el mismo día todo sucede al mismo tiempo, ¿no? Cuando funcionan en este tipo de proyectos, como hablemos escritoras o editoriales pequeñas o editoriales independientes, es también una selección. Hay libros que quiere uno invitar a que se conviertan en el formato de audio. Y cuando yo leí por primera vez Para comerte mejor, se me hizo un libro muy complejo desde la primera lectura y por eso riquísimo. Uno de los mejores ejemplos de lo que está sucediendo en la literatura gótica, que le han llamado el gótico boliviano, le han llamado el libro de lo insólito, le han llamado ya de tantas maneras. Vamos a quitarnos un poquito de tantas etiquetas y vamos a pensar que es un libro que atraviesa muchos otros espacios y que cada uno de los cuentos es casi casi una joya. Por eso es porque las presentadoras de un libro así hacen que todavía haya más eco para la celebración de lanzar un libro en audio. El hecho de que estén Solange y Lena, y los invito a todos vayan a nuestra página web a ver sus perfiles, como de verdad tienen tantos libros, tantas cosas que están haciendo, no nada más en la escritura, sino también en la academia, en la gestión, en la promoción. Los invito a que visiten nuestra página web y lean más sobre ellas. Lo que también quisiera es explicarles, ahorita nosotros, yo me salgo de la cámara, las dejo en conversación, vayan a nuestra página web y nuestra página de YouTube, en donde estará esta presentación del libro con nuestras caras en vivo y a todo color, bueno, no en vivo, pero en video, en la página de YouTube, Hablemos Escritoras, en presentaciones de libros. Y después en nuestra página web, hablemosescritoras.org, en donde estará el audio y donde estará también las reseñas y todo el material que hacemos. Algo muy importante, un audiolibro no es lo mismo que un libro impreso. Se convierten en dos textos completamente distintos, tienen dos dinámicas completamente distintas. El que está leyendo un libro se está leyendo a sí mismo, ya sea de manera oral o de manera silenciosa. El que está escuchando un audiolibro está cerca de un susurro que viene al oído, que nos está acompañando en el momento más extraño del día, mientras estamos haciendo la fila para ir al médico o cuando estamos esperando el transporte público. Y en ese momento queremos detener el mundo cuando oímos algo que dijo, ¿qué dijo? ¿Cómo? Y escucharlo de nuevo una y otra vez es una sensación completamente distinta. El reto de hacer Para comerte mejor en audio fue mucho por la complejidad de los textos y porque la articulación de la voz también tiene que poder demostrar qué es lo que está sucediendo en el ambiente. Hay muchas empresas que están apostando a los audiolibros que son actuados, que tienen toda una sinfonía de voces, de ruidos, especialmente en el formato de libros para niños,
En Hablemos Escritoras no creemos en ese formato. Nos parece que el audiolibro es, como digo, ese susurro de alguien que nos está leyendo a nosotros mismos. Sin embargo, la articulación de la voz es fundamental para poder dar el carácter, y hay grandes libros que se han hecho en audio, que se han vuelto famosos por el audio, a veces más que por el texto, y hay voces que se han hecho famosas por hacer libros en audio. Los dejo en conversación, las dejo en conversación y regresamos en unos minutos con más preguntas del público. Los invitamos a que vayan poniendo sus preguntas en el chat y al final las recogeremos. Que disfruten mucho, queridas, las dejo. Muchísimas gracias, Adriana. Hola, chicas. Muchas gracias por acompañarme en este momento tan especial de Para Comerte Mejor, que como dijo Adriana, ahora está en este formato tan afectivo que es el de la voz humana. Hola Gio, qué dicha estar por acá para hablar de esta felicísima noticia. Para comerte mejor es un libro que nos une de muchas maneras y a mí acercarme al formato de audiolibro a través de tus letras pues ha sido muy, muy, muy grato. Mientras estaba preparando esta presentación, recordaba conversaciones con Cristina Rivera Garza y acerca de la escritura atravesando el cuerpo, ¿no? La escritura acuerpada. Y vinculando el audiolibro con esta teoría, dije, pues ahí está la voz, ¿no? La voz como una vibración, la voz como ese cuerpo ya vibrando en el aire, y pensé en el cuento de la flauta. Y pensé también en ese guiño que tienes en este libro hacia la literatura infantil, con Para Comerte Mejor, con Caperucita Roja, El Flautista de Hamelín. Pensé en la oralidad, en cómo nos cuentan cuentos cuando comemos. Y luego me pregunté, ¿qué preguntas te harías tú misma sobre esto? Porque pensaba yo que en un audiolibro, digamos que uno ha pasado de convivir con el libro en papel, luego el formato digital, ahora está el audiolibro, y en el audiolibro conviven, según pienso, tres voces, ¿no? Está primero la voz de la autora, la voz de Giovanna, que es allí también un susurro, un trasfondo, una voz reconocible, una voz que el lector avesado busca. Está las voces de los narradores de cada cuento, y luego se suma esta tercera voz que ya daría al libro casi como un aspecto de escultura, ¿no? Que es la voz que narra estas ficciones, estos cuentos, y me preguntaba yo, ¿no? ¿Cómo se siente una autora con esa voz, que es otro cuerpo, un tercer cuerpo que también interviene acá, ¿no? Y esa quería hacerte esa primera pregunta. Primero, ¿cómo te reencuentras con este libro después, 10 años, desde el 2015, que sale la primera vez, si no me equivoco, y en este nuevo formato? ¿Y cómo es para Giovanna escuchar eh, las narraciones en una tercera voz, en otro cuerpo? Gracias, Lena, queridísima. Primero por esa sensibilidad para, digamos, tomar de esta propuesta de Para Comerte Mejor su lado de cuento de hadas, ¿no? Esta propuesta en la que el cuento de hadas además nos recuerda que una de las narraciones más entrañables es precisamente la que entra por el oído, la que cuando éramos niñas nos narraban y con ese relato nos abrazaban. Yo quería un poco de eso en este libro, ¿no? Quería que a pesar de la oscuridad de algunas historias o del dolor de algunos personajes, hubiera siempre como una mantilla, un poncho caliente, que es el cuento de hadas, que los abrigara en su más profunda soledad, en su desolación. Porque en mi infancia eso fue importante para mí, ¿no? El relato que me hacía sentir menos sola cuando realmente, a veces uno cree que los niños siempre están acompañados, pero yo recuerdo mi propia infancia en los momentos de sentirme muy sola y creo que sin los relatos
eso habría sido insoportable, ¿no? Entonces, como decís, el 2015 aparece por primera vez este libro aquí en Estados Unidos con editorial Sudakia y son 11 años en realidad porque aparece en junio del 2015. Entonces son 11 años que también a mí me asombra la autonomía que adquiere la literatura y los personajes cuando recorren sus caminos y buscan sus lectoras, sus lectores a través de sellos independientes que abren esos senderos realmente como en el bosque, ¿no? Un bosque inhóspito al principio y de pronto te va llevando a descubrimientos. Y a lo largo de estos años, también lo que pasó es que tuve varias invitaciones a leer mis cuentos. Entonces, algunos de los cuentos leí fragmentos con mi propia voz, por ejemplo, en una feria del libro de Guadalajara, había una actividad, un segmento en que nos invitaban a leer una porción de nuestros relatos y me pidieron que fuera de Para Comerte Mejor. Entonces, es como que había o hay algo en el libro escrito que es convocado desde la voz, ¿no? Que lo llaman a hacerse voz, a hacerse relato oral, a volver en realidad a su origen de relato oral. Y de modo que ahora con esta producción hermosa de Hablemos Escritoras, donde se deposita más que en los efectos especiales en la voz, ¿no? Está, como decís, este cuerpo etéreo y a la vez capaz de materializar, el verbo materializa. Es un camino precioso el que veo que ha hecho este libro y por lo que estoy muy agradecida. Además te conocí cuando presenté este libro, vos presentabas tu libro con Sudakia también, el 2015, entonces fue un momento hermoso, está marcado por muy buen sino este libro. Sí, Hablemos Escritoras tiene una apuesta muy clara por visibilizar escritoras latinoamericanas. ¿Qué significa para ti este libro específico con este título, que este libro sea parte de este catálogo? Pues yo creo que Hablemos Escritoras es un proyecto revolucionario, realmente ha movido el campo cultural de la escritura en español en Estados Unidos. Si bien pone el énfasis, el foco en la producción de escritoras, por eso el título del proyecto, de todos modos creo que impacta todas las áreas de la cultura en Estados Unidos, incluso la del inglés, porque pone en conversación los modos en que imaginamos en español, ¿no? El inglés y otras lenguas, por supuesto. Entonces es como crear un hogar para nuestra lengua, un refugio y un punto de enorme irradiación desde este lugar que es también nuestra casa para muchas escritoras, ¿no? Entonces es como un lugar natural, creo, para el audiobook de Para Comerte Mejor. En esta primera parte estamos hablando del audiolibro, de esta edición en formato audiolibro. Y antes de pasar a Solange para que hable ella desde allí, quería preguntarte si tú crees que el formato cambia en algo el pacto con el lector. En este caso sería escuchador, oyente, y de qué modo completa ese oyente esa historia, como cuando un lector escribe, ¿no? Coescribe con uno, ¿no? ¿Qué prefiguras tú allí? O si tú oyes libros, ¿cómo es esa experiencia tuya como oyente de libros? Sí, a mí me gusta mucho oír. Cuando, por ejemplo, alguna amiga, amigo me deja un audio en el WhatsApp y me dice lo que ya sabemos, oh, esto es un podcast. Digo, pero qué lindo poder acompañarme de la voz de esta persona tan querida con 10 o 12 minutos de audio, ¿no? Y mi hija me dice, ¿cómo se pueden dejar audios tan largos? Puede ser una cuestión generacional, no lo sé, pero lo que quiero decir es que el hecho de que ahora podamos acompañarnos con relatos, sea en audiobook o incluso a veces escucho conversaciones en YouTube mientras me estoy bañando,
es como darle un lugar a la creatividad que entra por este sentido tan íntimo que es el del oído. Entonces, el hecho de que Para Comerte Mejor ahora pueda proponer un pacto de lectura que involucra el cuerpo del otro, como bien mencionabas, este acuerparse de la escritura, de la imaginación, me parece que enriquece la propuesta del libro, ¿no? La enriquece tremendamente porque además es como un cuerpo que está habitando una casa, vamos a decir, que está lavando los platos y que al mismo tiempo está escuchando mi reescritura del flautista de Hamelin, y de repente estos actos del cuerpo, este cotidiano, esta vida doméstica se mezcla con la imaginación, recordándonos que la imaginación tiene ese poder de permear todas las capas materiales de la vida hasta, ¿no?, retornar a este lugar secreto, íntimo, donde creamos una nueva lengua entre quien lee y quien propone, y esta lengua además intervenida por una voz, otra, alguien que interpretó los cuentos. Entonces es crear una comunidad íntima y eso me parece tan precioso en estos tiempos. Totalmente de acuerdo contigo y de qué forma tan honda y sensible dices las cosas siempre. Siempre es un gusto escuchar tus respuestas. Voy a darle paso a Solange y luego hablaremos más del libro Para Comerte Mejor. Gracias, Lena. Gracias, Lena. Gio, hay que recordar también algo. Tú y yo nos conocimos en la presentación de Para Comerte Mejor en Quito. O sea ¿Verdad? que sí, así que esto ha sido muy significativo el volver al origen con este texto que es importante para tu literatura, ¿no? El inicio de un texto que sigue siendo pionero al momento de trabajar el concepto del cuento de hadas en América Latina. O sea, a mi parecer, pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Quería volver sobre una idea que Elena acaba de mencionar, porque justamente ahora, dada la escasez de tiempo, cuando hablamos de clubs de lectura, no es solamente personas que se reúnen para hacer comentarios de textos que leyeron cada uno por su cuenta. Los clubs de lectura contemporáneos están proponiendo el hecho de reunirse para leer en voz alta. Entonces, eso es muy particular porque significa que el sujeto contemporáneo está tomado en su tiempo íntimo por todo, o sea, por el capitalismo, por la producción, y no tiene tiempo ni siquiera para hacer algo que hacíamos en el pasado, que es reunirnos, o sea, estar leyendo en silencio y luego reflexionar de eso, ¿no? Entonces, que los clubes de lectura se reúnen para encontrar tiempo de lectura y lean en voz alta, me parece muy significativo. O sea, es la señal de que tal vez algo tan preciado como, no sé, pues no, el tiempo particular de reflexión se está reduciendo. Entonces, sobre esta misma línea, te quería preguntar de si tú tuvieras que hacer un ejercicio de imaginación a propósito de quién sería la escucha, ¿no?, ideal, o cómo te imaginas que sería el escucha soñado para escuchar este ejercicio de voz de este audiolibro de Para Comerte Mejor. ¿Qué circunstancias te imaginarías? Me encanta lo que propones, Sol, y de hecho el hecho de que hayas mencionado que nos conocimos también vos y yo por este libro, hace que esto sea una celebración de la amistad. Y creo que un libro también es muy poderoso cuando es capaz de hacer eso, ¿no? De constituir una celebración de un encuentro humano importante, trascendente. Y lo que me estás contando de clubes de lectura que de pronto vuelven como a la noción primordial de tribu que se lee, que se cuenta alrededor de una fogata, es hermosísimo. O sea, esa sería para mí la utopía de este libro, que fuera capaz, por ejemplo, de, no sé, en Bolivia, por ejemplo, se celebra la noche de San Juan, que como en esta parte del planeta, en esta parte de Sudamérica es el invierno, entonces se considera la noche más fría del año, aunque con el cambio climático ya no se sabe, pero no importa.
si yo pienso en una estampa utópica, pues me imagino a lectoras y lectores como alrededor de una fogata tomando un licor caliente y leyendo partes del libro que le hayan gustado o escuchando el audiobook, ¿no? Interrumpiéndolo un poco para comentar el modo en que la intérprete puso la voz en cierta palabra, porque eso también es algo que, fíjate, he notado y seguramente ustedes lo han notado también en sus clases, cómo hay escritores que saben cómo leer sus textos, ¿no? Que saben darle el tono a una palabra. Hay escritoras que pueden hacer sentir la puntuación, poner la coma, es que los puntos suspensivos se sientan en el cuerpo, en las clavículas. Y creo que eso es precioso, ¿no? Esta interfaz entre la letra escrita y la palabra nos permite también aprender a escribir, ¿no? Es decir, practicar nuestra escritura de otro modo, porque el cuerpo también te avisa, aquí hay una piedra, no, aquí hay una piedra en tu página, cuidado. Entonces creo que esa sería como mi estampa ideal, una noche de San Juan y escuchando el audiobook alrededor de una fogata. Oye, querida Gio, y sobre este mismo tema, te pregunto cómo funciona para ti el proceso creativo y la voz. Tú acabas de mencionar el hecho de que eh, uno avanza sin tropezar y que de pronto hay un bache y piedras, ¿no? Te lo pregunto por dos cosas. La primera, creo que quienes te conocemos, y Lena me va a dar la razón, es que creemos que tú tienes algo extraordinario en tu voz. Tienes el don de la calma o tienes el don, no sé, ¿no? Como de una sabiduría particular cuando hablas. No sé si Lena, tal vez es una voz antigua, de otra era, no sé, astral. Pero tu voz tiene el don del sosiego y la sabiduría, tal vez son tus ancestras, ¿no? Eso por un lado en relación con tu voz. Y no sé si te pasa, porque lo he escuchado de varios autores, que para poder entender su texto está maduro, lo lee en voz alta. Y si algo salta es como un bache, ¿no? Entonces retrocedes sobre esa palabra y, digamos, pavimentas y cambios, ¿no? ¿Te pasa aquí lo mismo? ¿Tienes que leer en voz alta tu texto para ver si funciona, si es eficiente? Sí, sin duda me pasa, ¿no? Me pasa que incluso a veces publicado un cuento, yo me he dicho, parece que este cuento yo no me lo leí en voz alta, porque si me lo hubiera leído en voz alta, habría detectado tal cosa, ¿no? Entonces, incluso a veces un texto después de publicado y que yo lo estuve trabajando con la voz mental, pero no lo puse en este aparato maravilloso, ¿no? Que es ¿cómo se dirá? Fonolingüística, el aparato fónico, digamos, no lo puse ahí. Y cuando ya, porque me invitan a algún lugar y lo leo, de repente ahí me doy cuenta y me digo, se ve que esto no me lo leí en voz alta, lo habría detectado, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que pase por el cernidor de la voz, porque la voz es donde la vida también está latiendo, ¿no? Está realmente, la voz es el corazón de la enunciación de la vida. Entonces, poder leer lo que estás trabajando, yo creo que es una práctica importante, es una medida que nos puede, es como, también es un desapego, ¿no? Al sacar la letra a la voz, hay una le llamaré una bifurcación del texto que al desapegarse del papel te puede advertir de ciertas cosas, me parece. No, no es descabellado pensar que ese sería un buen cernidor, ¿no? De cosas que queremos mejorar en un texto. Y una última pregunta a propósito del tema de la oralidad, sobre lo que estamos dando vueltas. En otras entrevistas que te han realizado a propósito del origen de Para Comerte Mejor, tú mencionas el concepto del ecléctico. Tú dices que has tomado historias de los cómics, o sea, de tus inicios, ¿no? O sea, has tomado historias también de metahistorias, en Frankenstein, por ejemplo, ¿no? Que está presente ahí, el tema de la mujer creadora o de la madre, pero de la que ya hablaremos.
Ya, y quería preguntarte cuán importante ha sido para ese libro el tema de la tradición oral y el tema de las historias que te han contado para poder armar este libro de cuentos. Bueno, aprovecho de comentar, porque por ahí luego se me olvida, la circularidad eh, que ha atravesado este libro, porque uno de los cuentos, creo, sí, es el cuento La piedra y la flauta, está muy inspirado en un audiobook o audiocuento que yo escuché, podríamos decir, las mil y una noches de mi infancia durante muchísimo tiempo. O sea, escuché durante, como digo, mil y una noches cuando era niña, porque mi padre un día me trajo un cassette. Acordémonos que somos de la generación de los cassettes lado A, lado B. Entonces me trajo un cassette con la grabación del flautista de Hamelin. Y yo lo escuchaba, era mi único audiocuento en la historia de mi infancia, el único que tuve. Entonces lo escuchaba todas las noches antes de dormir, pero todas, ¿no? Yo creo que iba a volver locos a los adultos de la casa, pero era mi momento más amado del día. Y de hecho, este audiobook empezó, o este audiocuento empezó a experimentar transformaciones, mutaciones, porque la grabadora Panasonic en la que escuchaba, y que era una grabadora de mi padre, que era la modernidad de la época, se llenó de chulupis en un sur, una noche muy fría, los chulupis, que son como cucarachas de la Amazonía boliviana, eh, buscando calor o enloquecidos, porque suelen enloquecerse cuando llega el viento del sur, se metieron a la Panasonic y de modo que en las siguientes noches yo escuchaba el audiobook con muchos efectos especiales porque eran los chulupis desesperados, ¿no? Adentro del aparato. Y esta experiencia se quedó en mí, esta especie de asco y de amor por la escucha del audiobook, asco por todo lo que me imaginaba que hacían los chulupis, pero también de amor por esa voz que me acompañaba en noches de invierno. Y cuando yo escribo La piedra y la flauta, que es un retorno trastornado, por supuesto, un retorno adulterado por el, llamémosle gótico, convengamos en eso esta vez, eh, por ese cuento de hadas tan oscuro, porque en realidad el cuento original es también muy violento, ¿verdad? Entonces hay un secuestrador de niños, que es el flautista justamente. Y cuando yo los reescribo, en realidad estoy conectándome con la pasión que me produjo la escucha del audiocuento. Entonces me maravilla la pregunta que me haces porque me hace dar cuenta de la circularidad que ahora el formato ha dado, porque ahora mi cuento, La piedra y la flauta, ha vuelto a su origen, ¿no? Ahora es un audio cuento y eso me parece magia y creo que la magia existe en este sentido. Gracias, Gio. Le doy paso a Elena, si tiene más preguntas o comentarios. Gracias, Solange. Aquí estoy de vuelta. Quería recordarle también a quienes nos escuchan que vayan pensando si tienen preguntas para Giovanna, que podrán hacerlas al final. ¿No veo a Giovanna? ¿No me ves? Yo Ahora sí. sí. Estaba Digo viendo a aquí, Solange. dije, ¿será que otra magia se ha producido? O- Otra forma de circularidad. Sí. Ajá. Quería irme, bueno, hay tantas cosas que preguntar y hablar contigo. Y vinculándolo de nuevo con la voz y la respiración, se me ocurre irme a los acentos, que es algo que tú trabajas muchísimo en tus obras, en tus narraciones. Tienes una capacidad asombrosa, una plasticidad increíble para escribir cómo hablan en distintas zonas geográficas. Yo he visto que los autores que tienen, las autoras que tienen esa capacidad, generalmente sus ficciones presentan también comida, hambre, formas de devorar, ¿no? Entonces, pienso
una primera pregunta en cómo respira este libro, ¿no? O sea, porque el hambre también es una forma es una respiración, es una vibración, ¿no? Si el hambre sonara, es eso, ¿no? Una vibración. ¿Y cuántas hambres conviven en este libro? Ujú. Sí, Desde el comerte mejor, ¿no? Desde el título en claro, adelante. claro, es cierto. Qué interesante pregunta. Pues yo creo que en este libro la mayor parte de los sujetos tienen esa voracidad. Por ejemplo, la tierra en el cuento Kefenwa, que es la historia de una profesora francesa o de francés, no lo tenemos muy claro, pero que se mueve en otra lengua, llega justo a Haití por un trabajo y en ese momento se produce el terremoto tan terrible que ocurrió hace muchos años y la tierra se abre demostrando sus fauces, su voracidad, pero también regurgitando el pasado, ¿no? La historia de Haití. Yo quería jugar, por ejemplo, ahí justamente con este sistema digestivo, le llamaremos, de la tierra, que no solo se tragaba los cuerpos y los apilaba en fosas, sino que ofrecía de todo su sistema intestinal lo que la gente había ido escondiendo, ¿no? A través de la historia. Y de modo que este personaje sirve como testigo porque ella no es en realidad una protagonista histórica, sino una turista testigo de este fenómeno. Entonces, ahí es un ejemplo de esa voracidad que bien señalás. Y está también la elipsis del hambre, ¿no? En el sentido de que tampoco había que comer en ese momento y pues se roza el canibalismo. En otros cuentos, el hambre probablemente es más metafórica, es un hambre de vida, es un hambre de fantasía, como en Humo, por ejemplo, hay una chica que está despidiendo a su abuela muerta en el funeral y llega un joven que ella consideraba desaparecido. Entonces, el hambre que se desarrolla en ese momento es quiero el recorrido de la vida que él tiene, no soy tan joven, he quedado huérfana, quiero como comerme esa vida. Justamente es en ese cuento donde el personaje le enseña que contar cuentos, ¿no? Cuentos orales, por ejemplo, en cumpleaños para niños, es también una forma de vivir, que se podía vivir del cuento y volverse uno mismo eso. Entonces, por eso me fascina tu pregunta y claro, está también la respiración, una respiración a ratos resurrecta, le llamaremos, porque, por ejemplo, en el cuento Yuku, la primera respiración a la que adviene una niña es un cuento algo controversial porque recuerdo en el 2015 cuando presentamos juntas nuestros libros, vos presentabas Hormigas en la Lengua y yo este libro, recuerdo que nuestro presentador tan amable me dijo que le habían gustado todos los cuentos, pero que no había podido leer Yuku porque había una niña en peligro y eso lo estremecía mucho, ¿no? No voy a arruinarles a las posibles lectoras el desenlace justo del cuento Yuku, pero ahí la respiración es importante porque es como la primera voracidad de un cuerpo que adviene a la vida, no importa si de bebé o de infante o después de 2000 años, pero como que la respiración es esta pulsión total de ponerlo el cuerpo a circular en el azar de la vida, en la entropía tremenda de la vida, ¿no? Entonces, están como esas dos pulsiones efectivamente en este libro. Sí, Yuku, por supuesto, es uno de mis cuentos favoritos. No debería decirlo, pero porque todos Ay, me gustan. Pero ese cuento me gusta muchísimo. además, Y es la de, niña se llama Lena.
y abunda en comida. Y entonces yo estaba pensando que en general los cuentos, cuando tú los trabajas con el alimento, siempre te vas hacia el borde, ¿no? Hacia el límite, ¿no? Entonces, la víscera, ¿por qué hay tanta víscera? ¿Por qué Mm, hay tantas tripas? ¿Por qué hay tantas embutidos? Y pensé otra vez en esas pulsiones que conviven, ¿no? La pulsión de vida y muerte, y pensé en la cola de lagartija que se desprende en uno de los primeros cuentos y que se queda, la usa como metáfora para hablar sí, en el primer cuento de la misma de tu especie, misma de especie. tu misma especie, y está claro, la cola ya no tiene vida y sin embargo se mueve, ¿no? Ujú, Al alimento, pues tú matas para vivir, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo es que esas dos pulsiones conviven en tu trabajo? Y cómo escoges las comidas, porque además también te inventas comidas, ¿no? También te creas comidas. ¿Qué es la comida en tu obra? Sí, sí. Ah, No qué, solo el qué hambre, bien. sino, ajá, vamos a satisfacer el hambre, que es seguir viviendo. ¿Qué es la comida? Claro, justo en Yuku, por ejemplo, ese cuento nace por una invitación a crear un cuento sobre comidas, que era una antología de distintas comidas del mundo, ¿no? Especialmente de Hispanoamérica. Entonces me preguntaron por un plato boliviano y yo pensé en un plato que en mi niñez me hubiera producido justo esa ambivalencia de sensaciones visuales gustativas, porque la comida también tiene ese potencial que no solo entra por la lengua, ¿no? Entra por la vista, por el olfato, o sea, es un cuerpo totalmente multidimensional la comida. La olés, la degustás, la ves, incluso a veces el sonido de algo que se está fritando ya es como una invitación a la imaginación. Es muy imaginativa. Y entonces cuando yo pensé, por ejemplo, en este cuento, dije, ¿qué comida de niña me produjo una pulsión contradictoria, ¿no? Por un lado, el deseo y por otra parte, el asco. Entonces pensé, por ejemplo, en el coto relleno, que justamente lo que hacía mi abuela cuando no, los días en que había sobrado un poco de esto del día anterior y un poco del otro, pues tomaba el coto de la gallina y lo rellenaba, lo embutía con arroz, con choricito, con lo que fuera, y era el coto relleno. Y ver eso en un plato era como el asco más absoluto. Yo corría, salía disparando hacia el infinito, como no quería, pero como me obligaban a comer, había esta además cuestión obligatoria en la niñez, vas a comer, y ya cuando el sabor llegaba, me admiraba, mi cuerpo se admiraba de que cómo podía huir de esa propuesta, ¿no? Entonces un poco en Yuku quise jugar con ese portal ambivalente de el deseo y el asco, que son tan hermanos además, ¿no? Son tan íntimamente siameses el deseo y el asco, tanto en todos los placeres de la carne, me parece que un deseo es extremo cuando está al borde de entrar a lo abyecto. Entonces, yo quería rescatar eso y en general me gusta jugar justamente con esa frontera, con esa liminalidad entre el deseo y el asco. Y qué rico escucharte y qué pena que siempre dependemos del tiempo. Porque tengo mil preguntas más en la cabeza, pero bueno, ya te las haré en otro momento. Voy a darle paso a Solange porque también tiene mil preguntas para luego seguir con la dinámica de la presentación. Así es, Elena, nos quedamos crudas conversando con Gio a propósito del tema de la comida. Voy a hacer un giro a propósito de un cuento, voy a focalizarme en uno, por asunto de tiempo, que volví a volarme la cabeza, Gio. Yo estoy en este momento trabajando sobre cuentos de tradición oral y cuentos de hadas con mis alumnos de la universidad y hablamos del tema de la sombra y escuchar
en el bosque me ha dejado escalofriada, justamente porque em, tú trabajas como quien no quiere la cosa, como quien tú quiere, como quien deja caer sin querer cosas terribles. O sea, y son temas, te digo, o sea, tienes una relación madre-hija que se supone que deben ser siempre cosas idílicas, ¿no? Entonces, yo te pregunto, cuál es tu estrategia como autora para contarnos lo terrible, lo escalofriante, si tienes algún tipo de idea previa siempre o parte de una pulsión, de una sensación, porque creo que lo haces magistralmente, ¿no? Estamos leyendo algo espantoso y ya lo leímos, ¿no? Y ya nos afectó y ya quedamos inquietos, pero pareciera que no ha pasado nada porque tú lo dices con tu encanto, con tu voz y con tu manera tan sutil que ya estamos adentro de esa magia terrible. Qué lindo esto, el modo en que lo planteas, Sol, porque me hace pensar que cuando decís estrategia, me hace pensar que quizás aprendí precisamente de los cuentos de hadas, esto que el cuento de hadas dice, pero que también no sabes en qué momento lo que le ha pasado al personaje, a la princesa, al príncipe, al niño abandonado en el bosque, te está pasando a vos, que es el encantamiento, ¿no? El encantamiento me parece, la estrategia de un cuento clásico y es algo que me gusta de algún modo desafiarme a hacer a mí también en mi texto, porque el encantamiento no solo es cuando la bruja del bosque saca su varita, que puede ser el gajo de un árbol, y dice, te convertiré en rana, ¿no? Y de pronto la bella princesa ahora es una rana dentro del bosque, en el estanque, sino que el cuento de hadas, para llegar a ese momento, ha generado las condiciones semióticas, ¿no? Que habiliten ese momento y que de tal modo que esa transformación hasta te parece esperada. Uno dice otra vez la misma historia, pero esa otra vez la misma historia ha vuelto a encantarte, ¿no? Porque la narración ha creado un bosque, ha creado una oscuridad, una humedad, unos pajaritos con piquitos muy curvos, en fin, ha creado todo para que el encantamiento sea un resultado natural. Y es algo que busco también en mi texto, ¿no? Generar el encantamiento, de tal modo que ojalá es también mi ambición, que digamos después de una página, quien lee diga, no me puedo salir del cuento, tengo que terminarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy encantada o encantado en este bosque, en este mundo, en este castillo o lo que sea que esté proponiendo el texto. Entonces, gracias, me encantó la pregunta porque me hizo pensar didácticamente, digamos. Gracias, querida Gio. Le vamos a dar paso a Adri. Gracias. Adriana, estás con mute. Gracias, me encanta. Hablándome a mí misma, ¿ven? Qué buenas preguntas. Qué lástima que no tenemos más tiempo. En serio, obviamente todavía tenemos unos minutos. Vamos a dejar al público también que nos pregunte, pero me quedo anotadas las preguntas de ustedes porque de verdad lo que acaban ahorita de hacer es una prueba de cómo los libros nos hermanan. O sea, Solange conoció a Giovanna en la presentación del libro. Lena estaba compartiendo a la misma editorial, que por cierto un saludo enorme para Asdrúbal y para Sudakia. Nos da tanto gusto que se haya hecho este acuerdo también porque Sudakia ha publicado a tantas escritoras tan buenas y escritores también, ¿no? Una cosa que antes de dejar paso a las preguntas, que hay varias, por supuesto, muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy. Una cosa que quiero remarcar es que es cierto lo que dijeron, lo que preguntaron Solange y Lena. Giovanna tiene cuentos que a veces hasta nos cuesta trabajo leerlos, porque, o sea, en el bosque yo también, o sea, pasé saliva. Y este es un libro que además lo he leído y escuchado varias veces, muchas veces, ¿no? Y cada vez que lo leía o que lo escuchaba, me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la idea también de la salud mental
Me parece también muy relevante el manejo de la salud mental, el manejo de lo boliviano y de los elementos como la coca, como los líderes políticos, ¿no? El hecho también al mesianismo. Otra cosa que me parece también muy importante en el libro son las mujeres, la voz, cómo se articula en las jóvenes, en las protagonistas jóvenes, pero también en las mujeres que de alguna manera están apoyando cultos, tradiciones, la cuestión del culto, de la reverencia ante una figura de autoridad, el sacrificio humano, pero sobre todo el sacrificio, y no vamos a hacer ningún spoiler, ¿no? De la mujer que da su cuerpo para la maternidad y después qué pasa con ese sujeto niño que ya es una premisa también importante acerca de la corporalidad. Y no vamos a decir nada más porque ahí hay una cosa bien importante. Tus inicios, Giovanna, los inicios de los cuentos, desde la primera oración se queda uno ya en la intriga, ¿no? Y obviamente, bueno, pues estamos muy contentos porque lo que decía Solange acerca de la voz de Giovanna me dio mucho gusto, como voz de sosiego y armonía. Nos costó mucho trabajo encontrar la voz correcta para poder narrar este libro. Sí, también hay voces que se dan para ciertos libros y voces que no. Y bueno, pues Brenda, te damos la bienvenida también para que te sumes a este panel y empecemos con las preguntas buenísimas que hay por ahí. Gracias, Brenda, te escuchamos. Bueno, tenemos aquí una felicitación por Claudia Salazar a Giovanna por esta publicación y comenzamos con Gracias. las preguntas. Hay escenas incómodas en el libro, pero también muy hipnóticas. ¿Qué buscas provocar emocionalmente en el lector? Oh, gracias. Y gracias, Brenda, por todo el apoyo y el trabajo. ¿Qué busco? Pues yo creo que me gusta invitar a la lectora, al lector, a mirar su propia sombra, ¿no? Porque cuando yo escribo esas escenas incómodas, también estoy indagando en mis heridas, ¿no? No estoy por fuera del texto, no es mi vida, no es un texto autobiográfico, pero son heridas humanas que probablemente las he sentido intensamente y que por eso puedo poner ese tajo, ese recuerdo del dolor o esa humillación en mi personaje, ¿no? Porque conozco, sé qué se siente, sé cómo se ha producido esa herida y entonces lo que le estoy proponiendo a quien lee es que mire en su propio interior dónde es que comparte esa condición humana del personaje. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Andrea que dice, ¿qué te interesa de la experiencia íntima del audiolibro? ¿Dónde literalmente escuchamos la historia dentro del cuerpo? Ah, qué linda pregunta. ¿Qué me interesa del audiolibro? Pues me interesa que de algún modo, sin pedirnos renunciar a nuestras herramientas intelectuales, teóricas o lo que nos acompañe como adultos, como criaturas adultas, de algún modo también nos invita a volver a la infancia. Creo que ese viaje que propone la voz que nos narra me parece una propuesta de serenidad en el sentido de que te dice, yo te voy a contar tranquila, tranquilo, me voy a hacer cargo de esta historia, relájate. Y creo que eso es una de las propuestas que me encantan. Y claro, el audiobook entra técnicamente por los oídos, pero de pronto todo el cuerpo se involucra, ¿no? Si algo te produce ganas de llorar, pues tú estás respondiendo todo tu sistema endocrino cognitivo a esa escena imaginada y que está levitando en la voz. Entonces creo que justamente el audiobook nos permite hacer con el cuerpo muchas cosas y eso es también lo bello de este formato.
Antes de que hagas la siguiente pregunta, déjame regresar a lo que dijo Lena. Ahorita que dijiste de cómo del oído se piensa al cuerpo, me gustó mucho esta cuestión de la comida y lo que estaban hablando del asco, ¿no? Porque si hay escenas en el libro que las oyes y dices, esta escena la quiero oír otra vez, ¿no? Para sentir lo que acabo de sentir, ¿no? Porque sí, efectivamente, o sea, es como que se viene al estómago. Lo que Ujú. acabas de escuchar se viene al estómago, ¿no? Perdón, Brenda, sí. Eh, bueno, otra pregunta dice, en tu obra lo cotidiano muchas veces se vuelve extraño o inquietante. ¿Qué te interesa de ese punto donde lo familiar deja de sentirse seguro? Bueno, creo que justo me interesa el modo en que si hablamos de, por ejemplo, de géneros literarios, el modo en que el realismo y las propuestas no tan miméticas, el fantástico sobre todo, conversan, ¿no? Ya Freud lo propuso con lo uncanny, fue un precursor de los géneros mutantes del siglo XX y de este siglo en términos literarios, quiero decir, porque nos enseñó a poner la mirada en las cosas que creemos sabidas. Y yo creo que una cosa, algo que me gusta hacer en mi escritura es proponerle al lector, a la lectora, que mire su entorno, aquello que cree conocer, que cree súper sabido, ¿no? Que está gastado por el uso, por la mirada, por la movilidad de los objetos, que lo mire con otros ojos y va a descubrir su potencia, se le va a revelar un secreto de aquello tan sabido. Y eso es lo que yo en realidad estoy ambicionando en quien lee, que a través de una propuesta, una historia, unos personajes, los personajes lo obliguen a mirar el entorno doméstico cotidiano y descubrir ahí la potencia monstruosa que en realidad es una potencia con la que convivimos todos los días, lo monstruoso, ¿no? Solamente que pues está cubierto por, como digo, el manejo de lo doméstico. Gracias. Liliana Suárez, cuando hablaba sobre el encantamiento en cada uno de tus relatos, nos dice que si cuando lo lees en voz alta te das cuenta de ese encantamiento. Sí, y gracias Liliana por la pregunta. Sí, y lo disfruto. Es curioso porque algo precioso que tiene la voz, y creo que lo mencionaba hace un rato, de cómo la voz desapega la letra, la vuelve un cuerpo alterno al cuerpo literario del papel. Em, y cuando yo leo, y si yo misma siento que me estoy meciendo, ¿no? Por eso digo que el audiobook nos devuelve a una infancia. Cuando yo siento que lo que estoy leyendo me está meciendo a mí misma, es decir, que me he convertido en lectora, no soy quien escribe, ya no soy quien escribe o quien ha escrito ese texto, ya soy la lectora de ese texto que escribí en otro momento, en este otro rol de que me estoy leyendo en voz alta y me acuno a mí misma, me parece un momento importante de la actividad creativa y creadora, ¿no? Me parece necesario casi, y es algo que también yo les sugiero, por ejemplo, a mis estudiantes, ¿no? Que se lean en voz alta. Gracias. Otra pregunta dice, en los dos nombres de Saulo, ¿te afectó ese tránsito entre los trastornos mentales? Sí, sin duda. Los dos nombres de Saulo es un cuento que me dolió mucho escribirlo, ¿no? Porque en ese momento mi hermano menor estaba atravesando una crisis justamente una crisis de orden psicológico muy dolorosa y yo estaba haciendo la tesis del doctorado. Siempre digo que en ese momento hice dos tesis. Estaba haciendo mi tesis doctoral, trabajando con novelas mexicanas, pero también estaba investigando en libros muy antiguos. Recuerdo que me compré un manual de los años 60 que hablaba sobre los distintos trastornos mentales, ¿no? Como la psicosis, la esquizofrenia,
creo que en ese momento ni siquiera existía o no estaba muy establecido en la comunidad médica la enfermedad de la bipolaridad. Ni siquiera sé ya si es una enfermedad o una circunstancia más de las tantas que la estructura psíquica de un ser humano puede habitar, atravesar, ¿no? Prefiero no llamarla enfermedades, una característica. Y bueno, en este libro digo, había descripciones de casos que de pronto gatillaron este cuento y es una lectura con la que me involucré. Era un libro, como digo, un manual en inglés antiquísimo, me llegó por Amazon con olor a polvo así, pero me ayudó como a empatizar, a sentir mejor lo que es que el cuerpo también sea el hogar de otra forma psíquica, ¿no? De no la que deseáramos, no la que una familia espera, sino cómo ser ese gran otro dentro de una familia. Y eso era, la vía de este cuento va por ahí. Ok, muchas gracias. Gracias. Rosemary Salum nos dice, enhorabuena por el audiolibro, tanto a Hablemos Escritoras como a Giovanna. Es fascinante ver la vuelta de la literatura a su expresión oral. Me gustaría que Giovanna ahondara en esa parte del terror gótico y el weird que se desarrollan en la realidad boliviana, como los paisajes, mitos, desigualdades, políticas, etc. Gracias. Sí, bueno, durante estos años hemos estado hablando mucho de cómo la categoría o la etiqueta, a veces es solo etiqueta porque no se reflexiona mucho al respecto, de gótico, se volvió en algún momento, sobre todo en la circulación periodística, como una etiqueta todoterreno, ¿no? De pronto, si había una sombra, la escritora escribía una sombra, se pintó en el suelo, ya era gótico. Es decir, con muy pocos rasgos, de pronto se categorizaba un texto de gótico y ahí es donde había cosas con las que yo no estuve de acuerdo en algún momento de la emergencia del gótico. Pero sí creo que en mis búsquedas hay una tendencia como a ver los pliegues de las realidades, una búsqueda desde muy temprano en mi escritura, incluso como lectora, desde muy niña busqué eso, ¿no? Quizás adoctrinada por la literatura que estaba a mi alcance en ese momento, que como Solange lo recordaba, o Lena, era muy ecléctica, ¿no? En la que mezclaba desde los cómics hasta, por ejemplo, mi abuela era muy lectora de magazines que anunciaban la inminente llegada del fin del mundo, porque el año 2000, recordemos, era el límite, ¿no? De la vida, de todo. Y ahora creo que mi abuela tenía razón y que fue el límite de otra vida. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa sensibilidad tempranamente nutrida en mí, en mi forma de mirar las cosas, pues me hizo buscar lo mismo en mi entorno, porque yo lo leía en cómics, lo leía, como digo, en magazines. Mi primera entrada a un gótico como más serio y precioso y a la verdadera literatura fue cuando leí eh, Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Ahí sí mi cuerpo se estremeció y dije, esto es otra cosa. Y yo era muy chica todavía, pero no podía distinguir y decir esto es literatura. Fue mi cuerpo el que lo registró primero, sabía que estaba ante otra cosa. Y yo me preguntaba si eso lo podía ver en mi entorno, es decir, si esa misma sensibilidad era aplicable a mi vida, a los paisajes que yo veía, ¿no? En Bolivia, digamos, en el corpus educativo, la literatura con la que me eduqué en la escuela era principalmente de la zona andina de Bolivia. Y entonces mi pregunta que me aguijoneó durante muchos años fue, ¿yo puedo ver esa literatura aquí donde yo vivo? Es decir, en las tierras bajas de Bolivia, ¿la puedo ver? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Porque claro, como no era parte del corpus escolar, había un vacío que yo quería llenar y que luego, claro, con lecturas ya en la juventud, en la adultez, fui completando.
pero sentí el deseo como de proponer también yo una mirada oscura dentro del trópico. De ahí nace, por ejemplo, el cuento Yuku, un vampiro en la Amazonía, ¿no? Bueno, eso, me he ido mucho por la rama, lo siento. Muchas gracias. Y por último, ¿cuál creen que es la importancia de no solo leer los libros, sino también escucharlos? Mm, yo creo que la importancia es el goce, ¿no? Así como es como una alternativa a la relectura. Yo soy mucho de releer libros que me han gustado. Eh, Creo que la relectura te permite desafiarte a vos misma de no solo en la comprensión lectora, no, porque uno es otra, leer el mismo libro después de 5 o 10 años, pues te recuerda que estás leyendo también con tu experiencia vital, ¿no? No solo con la mente o con descifrar semánticamente la propuesta literaria, sino estás leyendo con tu humanidad, con la experiencia en la vida. Eso es lo que nos hace lectoras realmente, este cruce entre experiencia vital y el texto, que se vuelve otro gracias a que sos otra. Entonces, creo que la importancia de escuchar un audiobook, además de haber leído el libro o de acompañar probablemente simultáneamente ambas lecturas, es desafiar tu goce, ¿no? Ver cómo cada propuesta también te coloca en un distinto lugar de percepción y te hace descubrir probablemente cosas diferentes, cosas, la voz, la entonación probablemente te ayudó a encontrar la revelación del texto que se manifestaba de otra manera en la letra escrita. Entonces, para mí es una multiplicación del goce. Esa pregunta me gustaría oír también a Solange y a Lena. Si pudiera, no extendiéndose mucho, pero oír que es también, ¿quieres repetir la pregunta, Brenda? Me encanta tu respuesta, Gio, pero creo que viene mucho también a colación para ustedes, porque en algún momento ustedes también tienen audiolibros o tendrán audiolibros, ¿no? ¿Puedes repetirla, Brenda, por favor? Claro. ¿Cuál creen que es la importancia de no solo leer los libros, sino también escucharlos? Quien quiera. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Gio, el goce, multiplicar el goce, pero también multiplicar las historias, ¿no? Yo creo que las historias, la voz lleva las historias más rápido que el papel, pienso, ¿no? Entonces, es llegar a más sitios. eh, Como decía también Giovanna, pues de pronto estás en actividades a las que no puedes renunciar, actividades cotidianas de la casa o lo que fuera, y tienes la oportunidad de poder acercarte a una historia. Y luego diría que también se le añade una capa más, que le añade un volumen, le agrega volumen a la historia, ¿no? Y una capa de significado, una capa semántica que puede ser muy, muy interesante, ¿no? El regalo de esa otra voz, de escuchar una voz distinta a la que escuchamos nosotros con nosotros mismos cuando estamos leyendo, esa voz que no sabemos, propia que no sabemos describir, ¿no? Eh, sí, es volver, ¿no? Es volver a la oralidad y a los cuentos que nos leían para comer, a alguien haciéndonos voces según nos leían los cuentos. Entonces es recuperar también ese territorio. En mi caso, yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de secreto, que yo estoy escuchando algo en privado con mis audífonos ahora y nadie sabe qué estoy haciendo o qué estoy oyendo. Entonces, de pronto puedo estar escuchando una historia erótica o un chisme o el audiolibro de Gio, ¿no? Creo que lo que escucho en privado, en mis oídos, es solamente mío. Y yo creo que el audiolibro me permite hacer esa cosa en secreto. Me baño y escucho el audiolibro, cocino y escucho el audiolibro, voy a mi trabajo, escucho el audiolibro y estoy viviendo mi propio secreto, ¿no? Íntimo, que lo puedo también volver oral si le cuento a alguien lo que estoy escuchando, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta idea de la intimidad, que me da la idea de lo privado, que escuchar algo que me lo dice aquí al oído. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar esta presentación con algo muy importante.
La portada de un audiolibro también es una propuesta, es un statement. Para Comerte Mejor estamos lanzando en Hablemos Escritoras lo que será nuestra nueva colección, nuestro branding para lo que son audiolibros. Tenemos además una artista maravillosa que es nuestra artista residente, Mitana Boykova Yosefi, que es la artista de esta portada, una portada que se trabajó muchísimo, aunque parece a veces la gente creo que ve las portadas de los libros y no piensa en que la portada es lo que casi lo que la gente ve y decide a veces si comprar hasta el libro, ¿no? Ahora hay un peso en lo visual tan fuerte, ¿no? Entonces, esta idea de este sol, que en algunos de los cuentos de Giovanna es como si de verdad estuvieran los personajes atravesando por un desierto, ¿no? De una manera totalmente granular, como se ve en la portada, ¿no? Y a la vez que quede lo suficientemente abierto como para poder abrir un abanico grande en los cuentos tan diversos, que no es lo mismo cuando es una portada de una novela, ¿no? Que es pues algo pues mucho más acotado que cuando es una portada de un libro de cuentos en donde hay una diversidad, ¿no? De personajes y de espacios y demás. Entonces, bueno, un reconocimiento también para nuestra artista y para el diseño que se hizo en este nuevo formato por Enigma Diseño, que es nuestra empresa de branding de Hablemos Escritoras. Tenemos unos minutos para cerrar, si quisieran las tres brevemente. Muchísimas gracias, Brenda, por ayudarnos con las preguntas y muchas gracias a todos por la... Qué curioso, me acaba de caer una arañita mero enfrente de la computadora. Ahorita la tengo aquí atrapada. Muy bien. ¿Quieren dar unas últimas palabras para ir cerrando la conversación? Bueno, yo quería decir, antes de despedirme, que se animen, que busquen el libro, que se animen a conocer este catálogo que está iniciando Hablemos Escritoras, y que apoyen el trabajo de Hablemos Escritoras, que lo difundan porque es una empresa enorme, un trabajo inmenso que nos da visibilidad y que se hace con la mejor de las voluntades y con el corazón más grande. Sí, yo también comentar muy brevemente el hecho de que durante muchos años las mujeres hemos insistido y peleado de este espacio porque se escucha nuestra voz. Entonces tenemos que hablar, estamos hablando con nuestra voz propia en este momento, y eso no es una cosa ni trivial ni secundaria, ¿no? Estamos reclamando un espacio histórico que nos ha sido negado, y me parece muy importante el hecho de que sean voces femeninas y que sean mujeres dando voces a mujeres. Entonces eso es algo, una conquista política incluso, y eso es muy importante, lo tenemos que tener presente. Así que adelante con este sueño, que el camino es todavía largo y por conquistar. Gracias. Yo les agradezco tanto, tanto a Hablemos Escritoras, a Adriana, que me invitó a ser parte de este catálogo precioso que siempre he admirado y que siempre recomiendo este proyecto. Y gracias a todo el equipo, a Brenda, a Andrea, porque han estado atentas a cada detalle, ¿no? Esto es un trabajo de semanas, de meses, y bueno, la producción del audiobook tomó un año o más probablemente. Y también con todo mi corazón, gracias Sol, gracias Lena por acompañarme. No pude haber estado mejor acompañada para hablar de estos cuentos. Las quiero muchísimo. Ustedes saben que siempre creo en estos plieguecitos supernaturales de la vida, y el hecho de que celebremos juntas el nacimiento del audiobook es para mí como cuando las hadas madrinas llegan a la gran fiesta del bautizo de la criatura, de la princesita. En este caso no es una princesa, no quiero que sea una princesa, quiero que sea un espectro de monstruos dentro de Para Comerte Mejor, y qué mejores madrinas que ustedes. Muchas gracias, las quiero muchísimo, y gracias a quienes nos han acompañado, a quienes van a luego acercarse al audiobook. Gracias, lectoras y lectores, porque sin ese oído y sin esa sensibilidad está incompleto el puente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a las tres, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. No olviden, este libro está disponible en todas las plataformas de audio y si quieren, por favor, invitar a que nos escuchen, a que vean estas preciosas escritoras en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Pasen la voz, pasen la voz. Gracias, Brenda. Un abrazo enorme, Giovanna, felicidades por tanto, por tanto, por tanto. Lena, de verdad felicidades, gracias por estar ahora en esta tierra americana, ¿verdad? Mucho vas a impactar también la literatura desde acá. Solange, enorme, enorme que te hayas sumado desde ese lugar que también es tan entrañable para Hablemos Escritoras. Muchas gracias a todos, nos despedimos. Gracias de nuevo. Gracias. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, libros digitales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. Es producido por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto: Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Mesa Crítica LAM, Gabriela Polit, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuk. Traductoras: Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente: Mitana Boikova Josefi. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, 2026.